Bueno, buenas tardes. Estamos acá en Seminario de Pensamiento Crítico. Esta primera unidad vamos a tratar las vanguardias, creatividad y pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Se define como el análisis del modo en que se organizan los conocimientos y afirmaciones que se creen verdaderas, cuestionándose cada costumbre o creencia de nuestra sociedad. Por ejemplo, el tipo de gobierno, religión, clase, forma de arte o conocimiento. Es una manera de ver el mundo críticamente, no creerse lo que a uno le dicen a la primera. Por ejemplo, ya me fui por las ramas, cuando a uno le llegan estos mensajes por WhatsApp que dicen pasó tal y tal cosa, uno se lo cree al tiro y lo reenvía a 1000 personas, pero era fake news, era mentira, ¿cierto? Entonces ahí es donde funciona el pensamiento crítico. ¿Quién lo dijo? ¿Será verdad? Ir a la fuente, etcétera. ¿Qué son las vanguardias artísticas? Las vanguardias artísticas son como la primera línea o la avanzada de los movimientos artísticos, los que primero hacen un tipo de arte, un objeto, una arquitectura, una vanguardia. Pero específicamente nosotros vamos a hablar de las, se les conoce con el nombre de vanguardias artísticas, aquellos movimientos artísticos que que movieron, digamos, todo el principio del siglo XX. ¿Qué es la creatividad? Es la capacidad de generar nuevas ideas y conceptos o asociaciones entre cosas que ya existían. Todos los seres humanos somos creativos de una u otra forma. Que ustedes nunca les digan, es que tú no eres creativo, sos mentira. Somos todos subcreativos, unos de una manera y otros de otra. Unos en unos lugares y otros en otros. ¿Qué es el diseño? Es un proceso creativo que busca soluciones formales a un problema. Estas soluciones involucran aspectos formales, como por ejemplo color, forma, textura, tamaño, etc. Aspectos funcionales, el uso que va a tener el objeto de diseño, de interacción, comunicación y de eficiencia, entre otros. Ya, para explicarles de qué periodo de la historia vamos a hablar, quise mostrarlo a través de generaciones. Ustedes que tienen entre 18 y 20 años, son nacidos después del año 2000, es decir, pertenecen a la generación Z, que es la que está acá. Sus padres probablemente son de la generación Y o Y, que se dice. Sus abuelos de la generación X y sus bisabuelos probablemente son baby boomers. Entre los años 20 y los años 45 está la generación silenciosa, que se llama, y antes de eso, al parecer, las generaciones no tenían nombre. Desde el 1900 al 2000, o sea, desde acá hasta acá, es el siglo XX. Nosotros vamos a ver en esta clase las vanguardias artísticas del principio del siglo XX, o sea, de esta parte de acá, entre 1900 y 1900, hasta 1945 más o menos, que es más o menos entre, bueno, principio de la Primera Guerra Mundial y fin de la Segunda Guerra Mundial. Me equivoqué de fecha porque el fin de la Segunda Guerra Mundial es 1945, está malo esto. Bueno, para ubicarnos geográficamente, las vanguardias artísticas se produjeron en Europa, un pequeño continente que ha cambiado muchísimo sus fronteras políticas durante el siglo pasado debido a las dos guerras mundiales que tuvieron ahí su epicentro. La primera desde 1914 a 1918 y la segunda de 1938 a 1945. Fíjese, por ejemplo, que antes de la Primera Guerra Mundial, acá, no existía Polonia ni Turquía. Hay que pensar también, para lo que vamos a ver más adelante, lo que significa una guerra. Hoy día está justamente, estamos en pleno momento de una posible Tercera Guerra Mundial, ¿cierto? Una guerra significa pobreza, escasez de alimentos, inestabilidad, persecución, bombardeos, miedo y muerte para los que la están sufriendo. Y hay otros que lamentablemente se enriquecen a costa de los que están en guerra. El periodo que veremos, el periodo de las vanguardias, entre comillas, tiene lugar en la primera mitad del siglo XX, es decir, estuvo cruzado por estas dos guerras. Miren, estos chicos que están acá podrían ser cualquiera de ustedes. Aquí hay un esquema de los periodos históricos llamados
premodernismo, modernismo, modernismo temprano, modernismo, victoriano, expresionismo alemán, etc. En ellos hay varios periodos o movimientos artísticos, por ejemplo, como el Art Nouveau, aquí el constructivismo, que está por acá, de Stiegl, que está por acá, y otros. Nosotros no vamos a verlos todos en esta clase, se los dejo aquí solamente como referencia. La mayoría de estos movimientos de principios del siglo XX se llaman vanguardias, porque reformularon el mundo artístico, produjeron un quiebre con lo que había antes. Si se fijan, muchas vanguardias se sobreponen unas con otras, no es así como que hoy día terminamos la vanguardia del Art Nouveau y vamos a empezar la vanguardia del expresionismo alemán. La verdad es que el mundo es un convulsionar de movimientos de gente que se mueve en el continente en ese minuto. En Europa tomaban el tren, llegaban de un lado a otro, iban los artistas a conocerse entre los pueblos, entre las ciudades. Ellos no tenían mucha conciencia de que estaban, entre comillas, haciendo una vanguardia, algunos sí, otros no. Pero después, claro, los historiadores del arte toman distancia y dicen, en realidad, estos pertenecen a este grupo, estos son acá, estos empezaron justo aquí, son más bien los que ven esto con distancia, ¿no? La historia no es así que termina un movimiento y comienza el otro, la realidad es que van coexistiendo simultáneamente. Vamos a ver cómo algunos de estos movimientos son independientes, otros son organizados por el Estado, unos son de rebelión contra el régimen y otros son más bien comerciales. Antes de comenzar a hablar de las vanguardias, tenemos que comprender el contexto histórico que vivía Europa en ese momento. El Reino Unido era una potencia comercial, liderada por su reina, la reina Victoria, que es esta que está aquí a mano izquierda arriba. Existía una estética en el vivir, tanto en la arquitectura como en la moda, la literatura, las artes decorativas y visuales, que se llamó el estilo victoriano. Aquí, por ejemplo, vemos la habitación de la reina, aquí abajo, y a mano derecha una pintura que reflejaba el ideal estético de la época en muebles, ropas y artes. De aquí en adelante voy a ir mostrando una silla a mano izquierda y un afiche o material impreso a mano derecha como ejemplo del movimiento artístico o de la vanguardia a la que me estoy refiriendo, para que vayamos viendo cómo las formas van haciéndose eco de los movimientos artísticos, intelectuales y sociales de cada época. Esta silla, por ejemplo, a mano izquierda, muy ornamentada, acolchonada y tapizada con seda, corresponde totalmente a la estética de ostentación que se usaba en el estilo victoriano. Esta es también la época en que comienzan los afiches comerciales, promoviendo el consumo. El que ven aquí es para promocionar el jabón de marca Pierce. Esta es una pintura de la época que muestra gente viajando en una micro o en un carro. Si se fijan, en la parte superior hay varios afiches que promocionan distintos productos. Uno de ellos es del jabón Pierce, que está acá. Pues les puse el original a la derecha más abajo. El pintor acá hizo un par de manchas, pero el original verdadero es este que está acá. Estos afiches en colores eran impresos en una técnica que se llama litografía, que era la única que en ese tiempo permitía imprimir en color y con muchos detalles. La litografía hoy en día la usan prácticamente solamente los artistas. En nuestra Escuela de Artes Visuales tenemos varias piedras litográficas, lito significa piedra, las piedras son grandes como este porte, que los estudiantes de arte seguramente van a usar más adelante, y si los profesores de arte quisieran hacer algún curso optativo, nosotros podríamos tomar también un curso de litografía. La época victoriana es el esplendor de la industrialización. La industrialización consiste en la producción de bienes a gran escala, mediante la utilización de máquinas accionadas por fuentes de energía, como el carbón. La revolución industrial fue un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en que Gran Bretaña en primer lugar y el resto de Europa continental después sufren enormes transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales. Aquí, por ejemplo, ven a obreros en una fábrica textil, quienes trabajaban en jornadas de 16 horas diarias. Nosotros trabajamos hoy en día 8 horas diarias. De lunes a sábado, por un sueldo miserable.
y las ciudades estaban altamente contaminadas por el humo del carbón de estas industrias, estaban todas movidas por carbón. A mediados del siglo XIX, el Reino Unido organizó la primera gran exposición mundial para que los países mostraran sus adelantos tecnológicos productos de la revolución industrial. Con motivo de dicha exposición, se construyó el magnífico Crystal Palace del arquitecto Joseph Paxton, que utilizó hierro y vidrio a gran escala, en forma modular, prefabricada y estandarizada, algo propio del nuevo sistema productivo industrial. Debo recordar que un estudiante el año pasado me corrigió y me dijo que Paxton no era arquitecto, creo que era constructor, incluso creo que era paisajista. Esto, tal como lo dije recién, todas estas piezas fueron fabricadas en otra parte y se demoraron 6 meses en montar este enorme edificio que posteriormente se quemó, no el vidrio ni el acero, sino que lo que había dentro, y rompió todos los cristales y disolvió todo el acero. Esto fue para la exposición del año 1850. Oh, perdón. Así como en la arquitectura, ¿qué pasa? ¿Por qué no me avanza esto? Ya. Así como en la arquitectura, también en el diseño de objetos se comenzó a usar la idea de lo prefabricado, listo para montar. La silla número 14 del diseñador Michael Tonet está diseñada en base a 6 piezas de madera curvadas al vapor, 10 tornillos y 2 tuercas. Este diseño obtuvo una medalla de oro cuando fue mostrada en la Exposición Mundial de París en 1867. Hoy en día aún se produce a gran escala y se usa alrededor de todo el mundo, principalmente en cafés. Ustedes probablemente la habrán visto en más de algún café. Esta es una imagen de la película Tiempos Modernos, del director y actor Charles Chaplin, que es un reflejo de las condiciones desesperadas de las cuales eran víctimas los obreros. Esta película trata en realidad el periodo de la Gran Depresión en Estados Unidos, alrededor de 1935, pero a través de esta escena podemos darnos cuenta de una situación más global, de la pérdida de sentido en el trabajo, resultado de la eficiencia de la industrialización, la producción en cadena y del capitalismo. Les pido que cliquen después sobre la imagen y vean esta escena que dura 4 minutos. Y si quieren, vayan a ver la película completa porque es muy, muy buena. Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Como reacción a este modo de vivir, el pensador inglés John Ruskin comenzó a difundir sus ideas. Él decía que la industrialización, John Ruskin es el que está a la derecha, que la industrialización degeneraba el modo de vivir de los ingleses, pues no les daba la oportunidad de disfrutar un trabajo desde el comienzo hasta el final, sino que hacían solo una parte de la cadena de producción. Por ejemplo, antes un zapatero hacía a mano un zapato, medía el pie de su cliente, tenía moldes, desde el diseño, del color del zapato, los cordones donde iban, hasta que lo terminaba y se lo probaba el cliente y se iba. Eso le da una satisfacción en su vida laboral. Pero en una fábrica de zapatos, a un obrero le tocaba, por ejemplo, poner la suela a cientos y cientos de zapatos al día y nunca veía el producto terminado y tampoco era parte del diseño del zapato. Eso le producía frustración. Y esto sí con todo, con los muebles, con las máquinas, con los objetos del hogar. Además, los productos, como se hacían tan rápido, porque la gente cada vez consumía más, eran de mala calidad, por lo que las nuevas generaciones no conocían algo bello y bien hecho. Eso decía John Ruskin. Uno de sus libros se llama Las 7 lámparas de la arquitectura. Ahí hay un enlace abajo para que lo vean. Lo pueden encontrar también en formato papel en nuestra universidad. William Morris, a la izquierda, fue un diseñador que adoptó las ideas de Ruskin y formó un taller de artesanía de alto nivel. Además, fue fundador del movimiento Arts and Crafts, o Artes y Oficios también. William Morris fue casi un personaje renacentista. Se dedicó a la arquitectura, al interiorismo, al diseño gráfico, al diseño textil. Fue pintor, poeta, novelista, conferenciante y agitador político de izquierda. Criticaba la pérdida de valores éticos, estéticos y funcionales que había traído la revolución industrial
y rechazaba rotundamente la estructura empresarial. Morris decía que el trabajo humano no debería hacerse, en el trabajo humano, perdón, no debería hacerse nada que no valga la pena hacerse o que deba hacerse con un trabajo que degrade a quienes lo hacen. La imagen que ustedes están viendo muestra el diseño de un papel mural hecho por Morris, hecho a mano, con el cual se empapelaban las paredes interiores de las casas. No es que lo hayan dibujado y pintado a mano, tenían prensas de distintos colores e iban pasando esto por las prensas, pero todo esto estaba hecho a mano. William Morris propugnaba la vuelta a los gremios medievales, lo que hizo realidad en su imprenta Kelmscott. A mano izquierda ven una silla diseñada por él y a mano derecha un libro de su imprenta. En su casa, que se llamaba la Casa Roja porque era una casa de ladrillos, todo, desde la arquitectura hasta los más mínimos detalles, fue diseñado por él y su amigo arquitecto. Morris y el movimiento Artes y Oficios contribuyeron a potenciar la conciencia de un buen diseño. Acuérdense de esto, del buen diseño, que hasta hoy llega, o sea, más de 100 años después, todavía seguimos hablando del concepto del buen diseño. En la unidad 2 también vamos a retomar este concepto del buen diseño. Contribuyeron a potenciar la conciencia de un buen diseño en Inglaterra, en Europa y en Estados Unidos. Este movimiento influyó en evidenciar la poca calidad estética y estructural de los productos industriales. Aquí vamos a hacer un paréntesis con Jules Cheret, que es este señor que ustedes ven ahí, que no pertenece a ningún movimiento de vanguardia en sí, pero es un referente para el diseño gráfico porque es uno de los padres del cartelismo. Cheret nació en París, en una familia de artesanos bastante pobres, pero muy creativos. A los 13 años comenzó a trabajar en un taller litográfico, hablábamos recién de las litografías, en un taller donde hacían estos carteles con estas piedras. Fue también pintor, pero tuvo real éxito con sus carteles inspirados en pinturas del artista Fragonard. Este que está aquí abajo eran cuadros del artista Fragonard, y se inspiró en Fragonard para hacer sus carteles, para promover, por ejemplo, lámparas de petróleo, o esta chica que bailaba, por ejemplo, la Loie Fuller, no sé cómo se pronuncia, que era una bailarina. El sello de Cheret marcó los afiches de la época, por la libertad en el trazo y la alegría del movimiento. Toulouse-Lautrec es conocido como pintor post-impresionista, pero a nosotros en esta clase nos interesan sus carteles. Lautrec, al contrario de Cheret, nació en una familia francesa muy acomodada. De joven se fue a estudiar arte a París y se dedicó a pintar la vida nocturna de la ciudad, especialmente en un bar que se llamaba, o se llama todavía, el Moulin Rouge. Creo que todavía existe. Comenzó a diseñar afiches para los eventos en ese bar, con los que tuvo muchísimo éxito. Sus líneas simples, casi de cómic, se inspiraban en las estampas japonesas que llegaban a Europa en ese tiempo. Yo les voy a pasar este PowerPoint, se los voy a subir a Cibeduc. Ahí pueden ustedes cliquear en todas estas, hay varias imágenes que tienen enlaces, hipervínculos, por lo que pueden seguir explorando. También tiene cierta influencia o bastante influencia de esa lo juguetón, digamos, que eran las líneas de Cheret, ¿no? Que habíamos visto recién. Mientras tanto, en Viena, la capital de Austria, vivía el pintor Gustav Klimt, que tienen ustedes ahí a su derecha, que proponía romper con la pintura relamida de la época y hacer un arte joven, renovado. Formó un movimiento que se propagó por toda Europa, con distintos nombres: Art Nouveau, Jugendstil, Secesión, Modern Style, Liberty. Klimt pintaba en un taller en su casa cuadros que eran un escándalo para la época. Por ejemplo, este cuadro que está aquí arriba, El beso. Ustedes ahora lo encuentran en las bolsas del supermercado Líder. Hace un tiempo atrás vendían bolsas con, bueno, ahora venden bolsas con Van Gogh también, pero en esa época fue absolutamente rechazado por pornográfico.
Klimt reaccionó a este rechazo con el cuadro Verdad desnuda, que es este que tienen ustedes acá, donde citó al poeta alemán Friedrich Schiller con la siguiente frase: si no puedes agradar a todos con tus méritos y con tu arte, agrada a pocos. Agradar a muchos es malo. Lo dejo ahí porque podría ser discutible, ¿no? En este movimiento de Jugendstil o Art Nouveau, existe una ruptura con el pasado completa y una apuesta con el futuro desde el mismo presente. En gran medida, estas aspiraciones se basaron en las ideas estéticas de John Ruskin y William Morris, que los veíamos antes, ¿no? Que proponían democratizar la belleza o socializar el arte. Antes el arte era de las pocas cúpulas que podían entender el arte, la gente, entre comillas, culta, ¿no? Que visitaba los salones y que podía permitirse comprar arte. Pero ellos decían, no, el arte es para todos, todos los seres humanos somos sensibles. Como tenían una orientación socialista, ellos pensaban que el arte tenía que ser para todos. El Art Nouveau se dio en todas las artes, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, artes decorativas, el diseño gráfico, que no se llamaba diseño gráfico en esa época, en las gráficas, mobiliario, joyería, cristalería, cerámica, lámpara y todo tipo de objetos útiles en la vida cotidiana, incluido el mobiliario urbano, como kioscos, por ejemplo, estaciones de metro, faroles, bancos, papeleras, urinarios, muchísimas cosas. Muchos de estos artistas fueron artistas, entre comillas, integrales, o transdisciplinares, o interdisciplinares, no sé cómo se podría decir. Los arquitectos no solo proyectaban edificios, sino que intervenían en el diseño de la decoración, el mobiliario y todo tipo de objetos de uso diario. Este movimiento está inspirado en las formas orgánicas de la naturaleza y se distingue por el uso de la línea curva, la asimetría y especialmente en la parte gráfica, digamos, el uso de las figuras femeninas. Aquí pueden ver una silla a mano izquierda del arquitecto español Antoni Gaudí, diseñada para uno de sus edificios. Fíjense en las patas, cómo se curvan las patas acá de las sillas, como una rama, como un árbol que creciera curvándose. Y a mano derecha un cartel del artista checo Alfons Mucha, o Mucha, que está impreso también en litografía, quien tuvo tanto éxito con estos afiches que se ponían en las calles, que en esa época la gente se robaba los afiches. Hasta el día de hoy se ven en todas partes, incluso en Valdivia. Si ustedes van al Café Entre Lagos en Valdivia, pasan por afuera, lo miran, pónganse así, lo miran por la vitrina, van a ver caritas de este tipo que son todas o de Mucha o inspiradas en él. En Viena, seguimos en Viena, Austria, a principios del siglo XX, un poquito traslapándose con lo que veíamos del Art Nouveau, algunos artistas y arquitectos se organizaron en una cooperativa que fue financiada por un privado, en lo que se llamó los talleres de Viena, entre comillas. O también en alemán se llama Wiener Werkstätte, que está el nombre ahí abajo. Esta es la portada de un libro, esto que está aquí abajo. Joseph Hoffmann y Colomar Moser fueron sus fundadores y comenzaron a formar a gente en el oficio de la carpintería, a dar clases de carpintería, ¿no? De cuero, clases de encuadernación, o sea, a formar como una escuela. Clases de metalurgia, carrera de metalurgia y pintura también. En estos talleres en donde se impartían estos cursos, se producían objetos que quedaron vinculados a una marca comercial en la que aparecía el sello de la Wiener Werkstätte, que es esto, la W, ¿dónde está el mouse? La W de Viena y la otra W más chiquitita, bueno, las dos empiezan con W, ¿no? Son dos W entrecruzadas. Ellos defendían el ideal de la obra de arte total, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Un entorno coordinado en el que todo, hasta el último detalle, era diseñado conscientemente como una parte integral de todo el proyecto. No es como hoy, que va el arquitecto, diseña el edificio, lo deja vacío, va el decorador, o cada uno se cambia y hace lo que puede ahí, las manillas las compra uno en Ducas, el water y todo lo del baño se compra en Fanalosa, y todas las cosas vienen como de distintos diseños y uno arma su casa. Ellos pensaban antes que
la misma persona o el mismo sello tenía que ir en todo el diseño de todo el ambiente en que uno vivía. Los alemanes no quisieron quedarse atrás, miraron que los vieneses les estaban ganando, los austríacos, y el Estado tomó la iniciativa, ya no un privado como veíamos recién en el caso de los austríacos, sino que el Estado alemán dijo, ya, vamos a fundar una Liga Alemana del Trabajo, que era una asociación mixta entre arquitectos, artistas e industriales. Fue una organización importante en la historia de la arquitectura y el diseño moderno, y fue la precursora de lo que vamos a ver después, que se llamó la Bauhaus, que ustedes probablemente la han escuchado más de alguna vez. La idea era integrar los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción en masa, a fin de poner a Alemania en un lugar competitivo con otras potencias, tales como Gran Bretaña o Estados Unidos. O sea, se dieron cuenta que los alemanes eran excelentes artesanos, pero todavía estaban a un nivel artesanal, que era un nivel más lento, ¿no? Y no podía competir con Gran Bretaña, o sea, Reino Unido, que a pesar de que hacía cosas que eran no muy de buena calidad, pero hacía cosas rápidas. Y el mundo estaba pidiendo y pidiendo y pidiendo cada vez más productos porque se estaba abriendo este hambre de consumo, ¿no? Y Alemania no estaba respondiendo. Entonces la Liga Alemana del Trabajo fue cruzar la buena artesanía alemana con la industrialización y sacar buenos productos. Su lema era desde el cojín del sofá hasta el urbanismo, lo que significa, bueno, desde los cojines del sofá hasta la construcción de ciudades, lo que indica su amplio abanico de intereses y, de nuevo, el diseño de la obra de arte o la obra total. Buscaban una nueva expresión artística en la era de la máquina, con una componente importante de teoría, como todos los movimientos a principios del siglo XX. Entre estos había tres claves que hacen destacar estéticamente este movimiento. Primero, están ahí, se las voy a abrir un poquito más. Separar completamente la estética de la calidad material, frente a las ideas anteriores que las vinculaban. Esto significa que antes, si algo, por ejemplo, era de oro, de plata o de cristal, se suponía que era buen diseño. Pero ellos dijeron que no, que se podía hacer buen diseño también con materiales más económicos. Dos, imponer la normalización o la norma en formato DIN. DIN es Deutsche Industrienorm, norma alemana industrial. En Europa, por ejemplo, cada ciudad y región tenían sus propias medidas para las puertas, para las ventanas, para las cerraduras, para las tapas, para los pliegos de papel, en fin, de todos los objetos. Esto dificultaba el comercio. Si yo era de una ciudad y no viajaba a otra y compraba una puerta, llegaba a mi casa y la puerta no le hacía al tamaño. Hoy en día todo eso está normado. Si uno quiere hacer una puerta especial, la tiene que mandar a hacer. Pero las puertas normales están todas normadas. ¿Ustedes conocen el formato de papel DIN A4, DIN A5, DIN A3? DIN A. El DIN viene de la Deutsche Industrienorm. Fue inventado en esa época. Y número 3, que está acá, la adopción de la forma abstracta como base estética del diseño industrial, sustituyendo al ornamento. Con esto querían llegar a la esencia misma del diseño. Sáquenle todas las volutas y todos los recovecos y todos dejen la forma tal como de lo más abstracto que se pueda. Eso que hicieron ellos. Hermann Muthesius, al que ustedes ven allá abajo, su fundador, se inspiró también en el movimiento Artes y Oficios que veíamos antes de William Morris, ¿se acuerdan? Pero se distanciaba de él, porque William Morris quería volver a la Edad Media, hacer las cosas con la mano. Muthesius quería utilizar la máquina y el proceso industrial, pero también quería la buena calidad, la dignidad del objeto finalmente. La Liga Alemana del Trabajo manifestaba mucho interés por la industria. Uno de sus socios, el arquitecto Peter Behrens, tuvo la tarea de proyectar no solo el edificio de la empresa AEG, sino que también las publicaciones, logotipos, lámparas, escaleras eléctricas, conjuntos de habitaciones para obreros, tiendas y publicidad. La diseñadora alemana Lili Reich, que vamos a ver un poquito más adelante, comenzó sus estudios en los talleres de Viena y luego se incorporó a la Liga Alemana del Trabajo, de la cual fue su primera directora mujer.
Aquí vamos a hacer otro paréntesis para presentar a este arquitecto austríaco, Adolf Loos. Él escribió, no, me salté al Adolf Loos, lo saqué de acá. No vamos a hablar de Adolf Loos. Saqué la diapositiva de Adolf Loos. Les voy a contar solamente de Adolf Loos, que era un arquitecto austríaco, que escribió un libro que se llamaba Ornamento y Delito. Ornamento y Delito. O sea, él decía que todas las cosas que estaban ornamentadas eran un delito, que había que sacar el ornamento del mundo, del diseño, de la arquitectura, de todo. Había que volver a lo abstracto. Y era un personaje que tuvo mucha influencia en esa época. Aquí estamos en el movimiento de Stiegel, que significa el estilo en holandés. Fue un movimiento artístico holandés constituido, entre otros, por el arquitecto Theo van Doesburg, ahí está su nombre, Theo van Doesburg, y el pintor Piet Mondrian, acá está, cuyas pinturas de colores puros y geometrías simples sirvieron de fuente de inspiración a este movimiento. El objetivo era conseguir el arte más puro, el que representara la pureza de lo absoluto, lo que él llamaba una retícula cósmica, que es lo que tiene aquí Mondrian. El edificio más emblemático del movimiento de Stiegel es la casa Schröder, que es esta que ustedes ven acá, construida en la ciudad de Utrecht, en Holanda, en 1924, o sea, 100 años atrás, 98 años atrás, y proyectada por el arquitecto Gerrit Rietveld. Fíjense que todos los muebles están diseñados por el arquitecto, con la lógica de la obra total. Y fíjense también en los colores de la casa, que son los mismos que usa Mondrian en sus pinturas. En el año 2000, la UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad. Cuando uno ve esta casa en el contexto del barrio, fíjense las casas que están aquí a los lados, se puede imaginar el asombro y probablemente escándalo y rechazo que causó esta casa en los tiempos en que fue construida. Nunca nadie había visto algo así. Fue un quiebre absoluto, fue arquitectura y diseño de vanguardia. Por eso se llama de vanguardia, porque es algo nuevo. Uno cuando ve algo y dice, pero es medio fome, uno tiene que situarlo en el tiempo en que fue hecho, y ahí uno se da cuenta, al compararlo con el contexto, ahí uno se da cuenta si fue rupturista, si fue vanguardia o no. En el primer número de la revista de Stiegel, ahí está escrito de Stiegel, aunque no se pueda leer, porque también forma parte de la retícula cósmica, ¿no? De 1917, publicaron un manifiesto, el manifiesto neoplasticista, donde decían que querían lograr diseños diferentes y elementales, donde la arquitectura se desarrollara a partir de la luz, de la función, de los materiales, el volumen, el tiempo, el espacio y el color, y donde la forma debe seguir a todos estos elementos. El color no es un ornamento superficial, sino un medio de expresión arquitectónica, tal como la luz. A la izquierda, esta silla roja y azul que ven ustedes ahí, fue diseñada por el mismo arquitecto de la casa Schröder que vimos recién, también con la lógica de la retícula cósmica. Abajo en la fotito chica, en blanco y negro, aparece él sentado sobre su silla frente a su taller en Holanda. En la escuela de diseño tenemos un ejemplar de esa silla, construida en madera nativa, eso sí, por el diseñador Marcos García. Y si quieren pasar por ahí, se pueden sentar y, aunque no lo parezca, es muy cómoda. Y ahora nos vamos a adentrar en otro paréntesis. El Art Deco. Aquí, este es el nombre, Art Deco. El Art Deco fue un movimiento de diseño popular entre 1920 y 1940, 39, 40, que influyó en el diseño, las artes y la arquitectura. Aunque muchos movimientos de diseño tienen raíces o intenciones políticas o filosóficas, el Art Deco era casi puramente decorativo, por lo que se considera un estilo burgués. Como estilo de la edad de la máquina, utilizó las innovaciones de los tiempos para sus formas. Las líneas aerodinámicas, productos de la aviación moderna, la iluminación eléctrica, la radio y los rascacielos. El Art Deco se caracteriza por los materiales, por ejemplo, como el aluminio, el acero inoxidable, por las formas facetadas, como la cafetera que ven ustedes ahí, y la línea recta, la línea quebrada, o las grecas, opuestas a las curvas, ¿se acuerdan? Que estaba en el Art Nouveau,
El Art Nouveau era lleno de curvas y inspirado en las formas orgánicas. El Art Deco se inspira en las máquinas y más bien son formas facetadas y grecas, en 90 grados, qué sé yo. Aquí vemos el afiche de la famosa película alemana Metrópolis. Véanla, si la pueden ver, por favor, véanla, de Fritz Lang. Y a la derecha, la cafetera de Vialetti. Vialetti es este caballero que inventó esta cafetera. Probablemente ustedes la han visto. Vayan a Casa Ideas y vean, ahí la venden. Y si les gustan las películas, sí, vayan a verla. Esta tiene un tremendo contenido social. Sería fantástico que la pusieran ver. Está con hipervínculo, así que cuando les pase el PowerPoint, la pueden pinchar y la van a ver. Chuta. Eileen Gray, ahí está su nombre, Eileen Gray, fue una diseñadora y arquitecta irlandesa, una de las primeras en ser reconocidas internacionalmente por sus trabajos en laca. Aquí ven la silla Transat en madera lacada, de gran funcionalidad y que aún se sigue produciendo con distintas terminaciones y materiales. Y el afiche, de nuevo, impreso en litografía, ¿cierto? Es de Cassandre. Cassandre era su seudónimo, un diseñador gráfico francés. Típico del Art Deco, es la visión grandiosa de los barcos, de los aviones, de los trenes, como en perspectiva de abajo hacia arriba. Muestran la posibilidad como el espíritu de salir del lugar, de viajar, la velocidad, los trenes, los aviones, las máquinas, el mundo industrializado y lleno de máquinas. Bien, ahora vamos a retroceder un par de años, estábamos como en los años 30 y 40, vamos a retroceder un poquito y nos vamos a ir a Rusia. Ahí surgió, a partir de 1914, el constructivismo, que fue un movimiento artístico y arquitectónico de la vanguardia. El centro del constructivismo estaba en Moscú, la capital de Rusia, ¿cierto? En la escuela Vyutemas, que era una escuela del Estado, de nuevo está metido el Estado acá, para el arte y el diseño, establecida en 1919. La escuela se estableció ese año. La obra más importante del constructivismo fue esta propuesta de Vladimir Tatlin, a mano izquierda, bueno, las dos, acá hay una imagen, para el monumento de la Tercera Internacional que se celebró en 1919 y que combinaba una estética de máquina con componentes dinámicos que celebraban la tecnología, como reflectores y pantallas de proyección. Esta escultura fue tremendamente criticada en forma pública, diciendo: o se crean casas y puentes funcionales para el pueblo, digamos, o el puro arte por el arte, pero no ambos. Sus propios compañeros lo criticaron mucho a Tatlin por eso, porque no era funcional. Esto llevó a una división importante dentro del grupo constructivista ruso, porque unos afirmaban la existencia de un núcleo espiritual para el movimiento y otros tenían la versión de un constructivismo más bien adaptable y utilitario, o sea, en función de lo que necesitaba el pueblo. Su obra fue alabada por artistas en Alemania como una revolución del arte. Aquí hay varios enlaces también que pueden ir a ver. La Tercera Internacional era la tercera reunión internacional que se hizo del Partido Comunista. Los constructivistas trabajaron en festivales públicos y diseños de carteles callejeros para el gobierno de la revolución, ¿cierto? Que fue en 1917. En 1900 sí, post-octubre. Quizá el más famoso fue el cartel de El Lissitzky, que está aquí a mano derecha, realizado en litografía también, que se llama, durante la Guerra Civil, que se llama Golpea a los blancos con la cuña roja. La cuña roja simboliza al ejército comunista, que golpea al ejército blanco, que era el ejército de los conservadores y los monárquicos, del zar. Rojo y negro son los colores de la revolución. El lenguaje formal abstracto del cartel y en general de la obra completa de Lissitzky tenía la intención de crear un lenguaje gráfico nuevo, que llevara en sí mismo la abolición de clases, para reemplazar el lenguaje visual burgués, que era como esos afiches que yo les mostraba antes, que estaban en Inglaterra también, que eran relamidos con estos cuadros muy figurativos, ¿no? Ese era como el lenguaje visual que simbolizaba la burguesía, no solo en Rusia, sino que en toda Europa.
y él quería hacer un lenguaje abstracto, un lenguaje del pueblo, el lenguaje que se entendiera sin saber leer. En este sentido, Lissitzky marcó el desarrollo del diseño gráfico al incorporar el lenguaje abstracto, la metáfora y relevar el rol del artista como constructor de un nuevo orden en la sociedad. Ellos creían que el arte debía salir de los palacios, irse de los palacios, de las galerías y de los museos, el arte debía llegar a la calle, convocando a todos los creadores a hacer de la ciudad una fiesta del arte para todos. Yo aquí me he acordado muchísimo del estallido social, que de alguna manera en Santiago, bueno, acá en Valdivia también, pero se vio mucho en Santiago, en todas las ciudades en realidad, que se llenaron las calles de rayado y algunos tan hermosos y de alguna manera se iban construyendo por capas unos sobre otros, afiches y todo. Yo me imagino que en la Revolución Rusa debe haber sido algo así. Iban los rusos ahí, pegaban los afiches de Lissitzky, venía la Guardia Blanca, ¿cierto? Los blancos a perseguirlo. Me lo imagino algo así. La silla de la mano izquierda la hizo Vladimir Tatlin, el mismo que hizo esta torre que veíamos anteriormente. La Staatliche Bauhaus, que se llama Casa de la Construcción Estatal o simplemente Bauhaus, fue una escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada en 1919 por el arquitecto Walter Gropius en la ciudad de Weimar, en Alemania. Gropius, que también era de pensamiento socialista igual que William Morris, ¿cierto?, tenía como idea hacer una reforma en las enseñanzas artísticas para transformar a la sociedad burguesa de la época. Aquí tenemos una silla y un afiche diseñados en la Bauhaus. La silla a la izquierda es del diseñador Marcel Breuer, quien se inspiró en el manubrio de una bicicleta para hacer la estructura de la silla. En esa época era muy complicado trabajar el acero en forma de tubo, sin costuras, digamos. Era la primera vez que se usaba este material en un mueble. Por eso les digo, a lo mejor ustedes la ven ahora y dicen, ah, sí, más o menos puede ser, me gusta, no me gusta, pero no se escandalizan. En ese tiempo era como ver un ovni, ver esta silla, porque nunca nadie había visto una silla que pareciera el manubrio de una bicicleta. El afiche a mano derecha fue diseñado por Jost Schmidt para una exposición en la Bauhaus, probablemente también impreso en litografía. Tiene 100 años ese afiche. Podemos ver la influencia, sobre todo en los colores, del constructivismo ruso, ¿cierto? Y en lo abstracto también. ¿Por qué influencia? Porque Europa es un continente pequeño, y por ejemplo Gropius viajaba mucho, ellos se conocían todos, además publicaban boletines y cosas, todos se conocían de oídas o personalmente, entonces se influenciaban unos con otros. Por eso era muy fácil esta influencia, digamos. No era que apareciera una cosa sola y otro por el otro lado, sino que estaban todos bastante comunicados entre ellos. Gropius escribió un manifiesto de la Bauhaus que publicó en toda Alemania, llamando a matricularse en esta nueva escuela. Llamaba a todos a matricularse, incluidas mujeres y artesanos, que es algo normal hoy, pero en esa época era un escándalo. Esto fue un gran proyecto social. En su manifiesto ponía: arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía, pues no existe un arte como profesión. O sea, él lo que hacía era subirle el pelo a la artesanía. Antes, en esa época, había una distancia muy grande entre los que eran artistas, que yo soy artista, por favor. Yo soy inspirado por la musa, yo pinto, yo soy artista, y estaba vinculado a una clase burguesa, ¿no? Y estaban los artesanos que estaban debajo, que eran los que hacían los muebles, y era una cosa como que no tenían que inspirarse ni pensar mucho. Y Gropius dijo que no, que todos éramos artesanos, que en el hacer estaba justamente el arte, que ahí estaba. En esa época era revolucionario comparar a un artista con un artesano, ya que se pensaba que los artistas eran semidioses y los artesanos eran solo trabajadores. Los artistas estaban en los salones de arte y los artesanos en los talleres. Pero el pensamiento socialista de Gropius lo llevaba a creer que no se podía ser un verdadero artista si no se conocía a fondo la técnica.
y la técnica se aprendía en los talleres. Este pensamiento, como podrán reconocer, viene gestándose desde los tiempos de William Morris, pasando por Viena y la Liga Alemana del Trabajo. Por la influencia de la Bauhaus, además, hoy en día las escuelas de arquitectura y diseño tienen lo que llamamos talleres, y la escuela de arte también. Tienen que pensar que en 1918 recién había terminado la Primera Guerra Mundial. Y esta escuela, que abría en 1919, un año después de la devastación completa de Europa, se veía como una esperanza para cientos de hombres y mujeres jóvenes, para hombres jóvenes que volvían de la guerra y mujeres jóvenes que se sentían llamadas a participar de un mundo que hasta ese entonces estaba vedado para ellas. Los principios ideológicos de esta escuela fueron la economía expresiva y la adecuación a los medios productivos para todas las formas de diseño. Querían juntar el arte y la ingeniería. Estos conceptos también se plasmaron en sus edificios, que ejercieron una enorme influencia en la arquitectura moderna. Aquí ven la malla curricular, por ejemplo. ¿Se imaginan una malla curricular así en la Universidad Austral? Muy especial, donde se ingresaba a un curso preliminar, que es este círculo que está por aquí por afuera. Es la misma malla que está en alemán a mano izquierda, en castellano a mano derecha. Se ingresaba por fuera a una enseñanza preliminar que duraba 6 meses. Luego se estudiaba en los cursos generales de materiales, herramientas, naturaleza, construcción, representación, color, había un curso de color especial, composición y tejido. Y luego se pasaba a la especialización, que es otra especialización: color, tejido, metal, madera, piedra, arcilla y vidrio. Al final estaba la construcción aquí adentro y la arquitectura, el proyecto de arquitectura e ingeniería. En esta foto muestra estudiantes de la Bauhaus, de la misma edad de ustedes. Imagínenselo, podrían ser uno de ustedes los que están ahí. Miren la pinta, cómo se vestían en esa época. Uno de los principales ideales de Gropius era representado mediante la siguiente frase: la forma sigue la función. Buscaba la unión entre el uso y la estética. Gropius trabajó en el estudio del arquitecto Peter Behrens, ¿se acuerdan? Uno de los pioneros del diseño moderno. ¿Se acuerdan? El que diseñó todo para la EG, desde el edificio hasta los afiches y todo. Y después Gropius se unió a la Liga del Trabajo Alemana. ¿También se acuerdan? Donde estaba la Lili Reich también. Pero él quería ir más adelante con la idea de juntar el arte con la ingeniería. Por eso fundó esta escuela. Esta imagen es del taller de tejidos, que fue muy exitoso en esta escuela. De aquí salieron grandes artistas, principalmente mujeres. En la primera fase de esta escuela, entre 1919 y 1923, esta fase fue idealista y romántica. La segunda fue mucho más racionalista y la tercera alcanzó su mayor reconocimiento, coincidiendo con el traslado de la escuela desde la ciudad de Weimar a la ciudad de Dessau. En 1930, ya casi al final de la Bauhaus, bajo la dirección del arquitecto Mies van der Rohe, la escuela se trasladó a Berlín, que fue su último lugar, donde cambió por completo la orientación de su programa de enseñanza. En esta última etapa, la escuela sufrió por el creciente acoso por parte del nazismo, ya que la ideología de la Bauhaus era vista como socialista, internacionalista y también judía. Los internacionalistas estaban en contra de los alemanes, que decían Alemania para los alemanes, y eran súper nacionalistas, ¿no? Por eso al final los nazis terminaron cerrando esa escuela en 1933. En esta foto está el gran maestro de color que está aquí, Joseph Albers, en su taller, el taller de color lo hacía en base a papeles de colores. El legado de Albers existe en todo el mundo, incluyendo Chile. Eduardo Vilches, que acaba de ser nombrado Premio Nacional de Arte en 2019, estudió color en Estados Unidos con el ayudante de Joseph Albers, con el ayudante de este personaje. El ayudante se llamaba Sewell Silman. Y Vilches ha formado en Chile a muchas generaciones con el curso de color de Albers.
O sea, de Albers, de Alemania, pasó a Sewell Silman en Estados Unidos, y de Sewell Silman pasó a Chile con Eduardo Vilches, y Eduardo Vilches a su vez ha formado a muchas personas acá en Chile. Incluso estuvo en Valdivia Eduardo Vilches, hace un par de años dictando parte de ese curso de color. Nosotros en la Facultad de Arquitectura y Arte y en la Escuela de Diseños también hacemos varios ejercicios que inventados por Joseph Albers en la Bauhaus en los años 20. Para que vean ustedes cómo las cosas se van dispersando por el mundo. Este es el taller de metales de la Bauhaus. Fíjense en la forma de las mesas, ergonómicas. La idea de Gropius era que los estudiantes aprendieran a través de distintos talleres las habilidades básicas de los principales oficios, y ahí se familiarizaran con los materiales y los procesos industriales. Este método hizo posible un gran acercamiento a la realidad de la producción en serie y revolucionó el mundo del diseño industrial moderno. Aquí hay otros 3 profesores de color de la Bauhaus. Perdonen que insista tanto sobre el color, pero yo soy profesora de color y me encanta el color, por eso trato de meter el color donde puedo. Kandinsky a mano izquierda, Klee en el centro y Johannes Itten a mano derecha. La Bauhaus sentó las bases de lo que hoy conocemos como diseño. Además, la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la arquitectura nueva moderna. Dada su importancia, incorporando una estética nueva que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana, ya lo habíamos hablado un poco antes. Dada su importancia, las obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau fueron declaradas también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Este es otro artista y profesor de la Bauhaus, Oskar Schlemmer. Él quiso liberar el ballet e inventó trajes de colores con diseños que dificultaran el movimiento de los bailarines. Es decir, no podían hacer lo que normalmente los bailarines de ballet hacían, entonces aparecía otra manera de bailar. Cuando los nazis cerraron la escuela, muchos de sus profesores, entre ellos el mismo Walter Gropius, se instalaron finalmente como refugiados en Estados Unidos para seguir con sus ideales. Algunos llegaron a Sudamérica, incluso a Chile, pero esto es algo que recién ahora se está investigando. Vayan a ver el video que es cortito, que está aquí en la foto de colores, está con un enlace, con un hipervínculo. Ahí los van a ver cómo ellos bailan. Oskar Schlemmer, les tengo que contar también que se gastaba todo su sueldo en hacer estos trajes. Su mujer le decía que le bromeaba un poco, que estaban muertos de hambre en la casa, y él decía no importa, porque por último estamos inventando un baile nuevo. Ahora vamos a ver algo de las mujeres y la Bauhaus. Cuando Gropius publicó el manifiesto de la Bauhaus y llamó a los jóvenes, recién terminada la Primera Guerra Mundial, a matricularse, llegaron en su mayoría mujeres. Walter Gropius se preocupó y le escribió a un amigo una carta, diciendo: según nuestra experiencia, no es aconsejable que las mujeres trabajen en los talleres de artesanía más duros, como carpintería, metales, etc. Por esa razón, en la Bauhaus se van formando talleres marcadamente femeninos, como el que se ocupa de trabajar con tejidos. También hay muchas inscripciones en encuadernación y alfarería. Nos pronunciamos básicamente en contra de la formación de arquitectas. Miren todas las chicas ahí, ¿cómo estarían ustedes de alumnas de la Bauhaus? Hoy en día, una declaración como esta nos parece chocante, pero hay que verlo en el contexto histórico nuevamente. Gropius aceptó a mujeres y muchos obreros en su escuela, algo absolutamente inédito y escandaloso para la época, en que las instituciones de formación eran solo para hombres, blancos y burgueses. En total se formaron en esa escuela 462 mujeres, la mayoría en los talleres de textil, sí es cierto, pero algunas consiguieron entrar en otros cursos inicialmente enfocados a los hombres. Una de ellas fue Marianne Brandt. Fue la primera mujer en entrar al taller de metales de la Bauhaus. Se encontró con bastantes trabas por el camino. Sus compañeros le dejaban siempre los trabajos más engorrosos. Por ejemplo, barrer. Pero poco a poco se ganó el respeto de todos por la manera tan especial que tenía para trabajar los productos, que además
seguían las tendencias que predominaban en la Bauhaus, como el empleo de las denominadas formas libres, entre comillas. Marianne Brandt optaba por el triángulo, el cilindro y la esfera, como se aprecia en su conocido juego de café y té MT5055A de 1924. 100 años tiene el diseño de ese juego de café. El que fue uno de los primeros diseños en el taller de metalurgia y uno de los últimos que se produjeron con materiales lujosos, como la plata, el ébano y el cristal. Marguerite Wildenhain fue una de las primeras alumnas de la Bauhaus. Entró en el taller de cerámica. En 1925 ella se convirtió en la primera mujer en obtener la certificación de maestra en cerámica en Alemania. Trabajó en la manufacturera estatal para porcelanas, para las cuales diseñó los prototipos para la vajilla elegante y producía en masa, especialmente el juego de té Halle. En 1940 se fue a Estados Unidos, donde enseñó cerámica hasta su muerte. Gunther Stölzl fue diseñadora textil y tejedora. Fue una de las pocas mujeres profesoras de la Bauhaus. Ella dijo: queríamos crear cosas vivas, con relevancia contemporánea, adecuadas a un nuevo estilo de vida. Ante nosotras se presentaba un enorme potencial de experimentación. Era esencial definir nuestro mundo imaginario, dar forma a nuestra experiencia mediante el material, el ritmo, la proporción, el color y la forma. Hizo varios experimentos con muebles y textiles. Esta silla, por ejemplo, la hizo a medias con un chico, con un diseñador, con Marcel Breuer, el mismo que hizo la silla con los tubos metálicos como los mangos de bicicleta. Ellos dos trabajaron en esta silla, inspirada en el mundo africano. Annie Albers fue una diseñadora textil, tejedora y pintora, y también estudió y enseñó en la Bauhaus. Las mujeres no podían acceder a algunas disciplinas, por lo que Annie no pudo entrar en el taller de vidrio en su segundo año y tuvo que optar por el de tejido a cargo de Gunther Stölzl. Junto a su marido, Joseph Albers, ¿se acuerdan? El profesor de color. Se fueron a Estados Unidos después del cierre de la Bauhaus, donde enseñaron hasta su muerte. Viajaron por América, viajaron por Estados Unidos, se enamoraron de la cultura mexicana y la incorporaron a varios de sus diseños. Lili Reich fue una diseñadora moderna alemana. La habíamos nombrado antes, ¿se acuerdan? Con la silla de la Lili Reich. En 1932 fue invitada por Mies van der Rohe a dar clase a la Bauhaus de Dessau para dirigir el taller de diseño de interiores y de tejidos, y simultáneamente llevó los mismos talleres en la Bauhaus de Berlín. Fue una de las pocas mujeres y profesoras de esta escuela, o sea, alumna y profesora. Junto a Gunther Stölzl, ella también hizo clases después. Estuvo asociada en una oficina de arquitectura y diseño con Mies van der Rohe durante más de 10 años. Durante mucho tiempo, en los libros de arquitectura, Mies van der Rohe salía como único autor de las obras de arquitectura y de interiores. Desde hace muy pocos años se ha comenzado a reconocer el trabajo de Lili Reich. Por ejemplo, esta foto que estaba guardada. Este es el pabellón de Alemania en la Feria Internacional de Barcelona. Estas sillas siempre se han pensado que las diseñó Mies van der Rohe. El pabellón lo diseñó Mies van der Rohe. Pero hoy en día se está pensando que tanto la silla como el pabellón, o sea, que las sillas las diseñó Lili Reich, y en el pabellón tuvo mucha mano y quizás más que Mies van der Rohe la Lili Reich. Esta foto recuperada de casi debajo de la alfombra, se ve aquí Lili Reich la noche antes de la inauguración del pabellón y de la feria, y curiosamente los historiadores dicen que Lili Reich no fue a la inauguración, y se piensa que no fue porque estuvo toda la noche, no durmió toda la noche, terminando todos los detalles para que estuviera todo impecable, porque ella era la responsable justamente de montar todo esto. Bueno, ya llegamos al fin de la clase. No, finalmente llegamos a esta foto, que de alguna manera simboliza la indiferencia de tantos años hacia el rol que tuvieron las mujeres en la Bauhaus. Es la foto de una mujer que lleva una máscara del ballet triádico, diseñada por Schleber. ¿Se acuerdan estos bailarines que veíamos recién?
y está sentada en la silla Vasily, que está diseñada por Marcel Breuer, la que vimos también. Hasta el día de hoy no se sabe quién es ella. La Bauhaus, fundada en 1919, cumplió 100 años de existencia hace 2 años y fue celebrada en todo el mundo. Uno de los aspectos más importantes de la celebración fue que se ha empezado a descorrer el velo que cubría a las mujeres que participaron en esta escuela y han comenzado a salir poco a poco a la luz. Ya, y ya llegamos al fin de la clase. Espero que no se hayan aburrido demasiado. Y bueno, los invito a seguir descubriendo no solo de la Bauhaus especialmente, ¿no? Pero otros aspectos de la vanguardia. Y les dejé enlaces a cada una de las imágenes, ¿cierto? Este fue un periodo intenso y cortísimo de la historia que ha marcado fuertemente el diseño, incluso hasta nuestro tiempo, como lo veremos en la unidad 2. Bien, vamos a parar acá la grabación y vamos a comenzar los comentarios.